Basta pa matugay. Peico apa pema no vaya yo cortería. Pero vine así entonces. Ya voy a Jaguar y por ahí te un peo. Ese es parte de nuestro folclore nacional. Bien sabemos de que el día pasado se conmemoró el Día del Folclore Nacional. En donde por esa razón, Pehuereco están, Pehuereco Mayupul, ya sean Beyú, Chipá, Bororá, Pehuereco ahí, Ñan de bandera tricolor, están cada uno, Maracá, entero vaya Pehuereco, allá. Pero lo más importante, bueno, antes que nada, muy buenas noches, señor decano, docentes, que están vestidos de paraguayita y de paraguayito, queridos compañeros y alumnos, queridos jurados que voy a estar en la fecha, porque hoy también vamos a llevar adelante la preclasificatoria del Festival Pretacuaneé. Ay, desde mi tierra, a cargo de Miriam Solís. Un aplauso para ella, por favor. A presentarse en mi abuela del folclore nacional, al presidente de la lengua guaraní, al querido y apreciado amigo doctor David Galeano Olivera. Un aplauso grande para él. Por lo tanto, él es capiateño, pero no haya topaicho, gesta interés y compromiso. Con un apeario recorrer o para otro lado de ahí. La llave de un jamás supe, porque ape jagüe o uña debe. Porque hoy yo hay terrible compromiso, radio, televisión, universidad, colegio, escuela o para otro lado de ahí. Y hoy, principalmente, si yo llego a leer su currículos, lo que él representa, a lo mejor era una ñaña como tal la actividad. Por lo tanto, menciono solamente su nombre y repito, el doctor David Galeano Olivera, presidente de la lengua guaraní y por sobre todo un gran conocedor del folclore paraguayo, folclore nacional. Y en ese aspecto quiero dar uso de palabra y darle la bienvenida con un gran aplauso para él. Del mismo modo también quiero dar aplauso a los jurados que ya están, digamos, sentaditos de temprana hora para precalificar a la buena música que va a estar representando en el festival de Emiliano Rey de Tacuareé, Morambaré. Bueno, yo quiero dejar el uso de palabra acá a cargo de nuestro Moejara, Ñande Moejara. A ellos ya dirigiste a Ñandere o explicarte a Ñandere más para la folclore, esa vaina de lengua guaraní y puruana, porque es una lengua nacional. Es una lengua que debemos usar. Nosotros en medicina tenemos lo que se llama guaraní médico. Y también tenemos la universidad, mi querido. En ese sentido, un seco, se porte un yo para Ambarete. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la atención y queda a cargo del doctor David Galeano Olivera. Buenas noches, mi querido. Gracias al diamante por el lado azul, Jorgito Denis, Juan Antonio Denis, a Vieterico, pues a ver que tus abuelos en unigrantes, a ver en Guillón Badapoa, San Luis Jaracuera, Bojejara, el mismo de escuela, a ver ya esa una gente, Jogaiguá, muy poderoso de Cuba, y allí se llama Maiteima. Unidad por el nivel, como podemos hacer con la Jena, Are Guillermo, superfera de un placer compartir con ustedes esta noche la invitación de la profesora Miriam Solís y acá del apreciado rector, el doctor Juan Antonio Denis. Para mí, en este caso, un compromiso asumido desde un comienzo para poder compartir un momento con ustedes. Algo que a su vez a la repente Yapoa, Paraguayo les cobre. Ya haya bajado en el justa Argentina ve a esperar el cope en Baretera. Ya hagamos Brasil pero a esperar el cope Yucliná. El cual están en vez de copeguá, costumbres, tradiciones, creencias, es lo que involucra el conocimiento en este caso del folclore. Y folclore es una palabra, en este caso inglesa, en su origen, creada por un gran estudioso en el año 1846, su nombre Williams con ese final, John y Toms con ese final. William John Toms fue un arqueólogo, una especie de antropólogo que ya se fijaba en todo lo que en distintos lugares que él llegaba, él observaba. Que están varios de la pizza,
las iba a presidente y me abuela esta en la cual iba a caer mi oye morando que poco te iba las ella me iba oye apoya de Luis comprende el folclore todas aquellas manifestaciones culturales creadas de manera primero que nada espontánea en no integrales tem a hokiku a oye buruma oye yapo oye puru oye ape jamón. Ocurrió eso, por ejemplo, con el plato, la sopa más rica del mundo hoy, que es el boriborí. Si yo le pregunto a ustedes, y le pregunto al más sabio de todos, que conoce toda la historia del Paraguay, ¿quién creó el borí? Y nadie sabe. ¿Cuándo y más o menos? Vea cuando empeña, venía de ella en cada vez que yo gusta venía de lugar, pero ya dejábamos primavera, la llevábamos, allá de caer hierba. Entonces se dice que algo espontáneo surgió en algún momento, así como con el borí, el sobapujá, un sollo, ni qué decir a esta hora tirar una tortillita, por ejemplo, con mandioca allá. Apenas donde puede ir a peguarena, a ver, ella hoy se abre todo, la olla polla de Sriña, de Rúa, y esta olla poa. Entonces nosotros vamos a encontrar que una manifestación folclórica tiene que ser espontánea, tiene que ser funcional, oye, purúa. O sea, eso que empezó nunca más terminó. Por ejemplo, alguien en algún momento consiguió la idea del fora, del bombero, del luisón, plata y vivir, venían de ella, por el cual venían en el estado, que por el cabo de YouTube ambas. Sin embargo, nadie sabe exactamente cuándo, qué día, qué hora y quién. Por eso se dice también que el hecho folclórico es anónimo. Entonces, ¿cuál es ya pojare? Hoy cuando nosotros decimos vamos a escuchar una hermosa polca de Emiliano Herrera Fernández, acá en homenaje a nuestro jurado del Festival del Tacuanené, que el Tacuanené honra a la figura de Emiliano Herrera Fernández. Cuando yo digo Emiliano Herrera Fernández, allí ya los entendidos dicen no es una manifestación folclórica rigurosamente, por eso muchos dicen de inspiración folclórica, de inspiración, esa es la palabra que se utiliza para salvar. Oye, más bella pobre. Entonces tiene que ser espontáneo, tiene que ser funcional, tiene que ser anónimo y es tradicional. Pasa de una generación a otra. Si yo le pregunto acá a ustedes tuvieron que ir a una escuela, a un colegio o llegar acá a la universidad para aprender lo que es el tereré y cómo se prepara. Les aseguro que no. Todos ustedes aprendieron eso donde, en la casa. Así como decía papá, mamá, abuela, hasta vecino. La costumbre, eso es lo que se llama la tradición. Pasó de una generación a otra y se aprendió de una manera así casual, en una manera coloquial, familiar, cotidiana. Entonces, nosotros vamos a encontrar dentro del folclore, por ejemplo, como es un campo muy amplio, vamos a encontrar una clasificación. Y está, por ejemplo, lo que se llama folclore espiritual, ¿verdad? Donde se incluyen todas aquellas manifestaciones que están vinculadas con los Nienga, los casos Niemumbecú, por ejemplo, los marcantes, Maravishú, que todos ustedes seguramente alguna vez más o más de una vez escuchó o conoce. Recién le contaba al rector un Nienga, de cómo esos Nienga no es que... A esa yo que tenía que estaba pequeñita cuñada, tengo morena que tuve derecho a ver con amiste. Ayer cuando le ponen teníamos algo que jare que me lleva amigable. Ya, hasta la pregunta cuñada, ya. Por ahí va con algo que jare, que me lleva amigable. Que cuñada, tío. Ya, se gozaba y todo. Bueno. Le decía, en el caso, por ejemplo, de los Nienga, le contaba uno que es bastante pintoresco y que demuestra que nosotros no decimos nomás las cosas por decir. De Sanaén o Pire Puyuyán de la Pizarra. Y este es el caso que se cuenta de un señor que alguna vez fue al centro de Asunción a ver el Banco Nacional de Fomento. Para ver la puerta del Banco Nacional de Fomento en color dorado. Entonces, oye, vos venían de la Pizarra, llegó, jógame, o sabe que la Pizarra es esa ayuda, una persona pálida, anémica, o sea, dice de arriero, esa ayuda, Banco Nacional de Fomento no tiene. A otro gato, la calecita,
America tu tebe na bite están no va con y tebe están na bite calecita. Hasta en caballo, apeando be sabe ande ni pitum. Ande sabe yo ahí para ver llegamos sabe caballo calecita es que macaneja. Ahí llegamos apenas interior, sabe pero un solo que viene en ya ne cuñare que macaneja caballo calecita. Moía pues iba a pedir para amante, lleva mía, pues esta me va a ver después a todo yo quiero $1. Mía bien fui a piso de trabajo. Antes para abajo, tuvieron de Isa, antes de que haya sabe cómo, te tenía que la gente de Chajapa mañana de Cururú. A ver Cururú y ya el mismo ahí va. Va a ver oye sabe cómo, oye fíjese, ya a ver estando, oye, tú que voy a ver, ahí va, ahí poner, a ver, mañana Cururú. A ver Chajapa me está a ver Cururú y Bocui. A ver coge sábado, o sea, iba ahí te deja. A ver mano se ya por la y niega y pesa. Ya dieron de ahí, Cururú y Bocui. Jamisa. El paraguayo es profundamente observador y la observación forma parte de esta tradición folclórica. La película y ni se no entendéis ese molde, se hace carapea ahí. Observa, muy bien. Ya que mencionó, por ejemplo, Teyú, Oigo está y marcante a Teyú. Por ejemplo, los marcantes, da ya vino pequeñi, heredamos, esa cuestiones, por ejemplo, tan común, ahí uno le ve y enseguida ya le pone marcado y paquete. Allá va el paquete de más, pero que lleva y oiga prepara, todo limpito, bañadito, perfumadito, con moño, no puede un baile. A veces está la de ellos, juramente, y piensa, atrás coñanse, y ya embocará más de llevar y paquete. O bien, por ejemplo, yo solo recordar más una ocasión, justamente puse de ejemplo a un vecino mío, electricista, ahí carapé, a todo los días con la escalera y lomo, aguataba o guatapa este apenas la gente ponemos marcando el ciudad, y pues ciudad está quita lo va. En Mohamed está quita lo va, que él iguana bebé, peita iguana bebé. A umía Mohamed yo sé hace ni ande ya llega de COVID. Se llama el poder de observación. Y entonces nosotros vamos a encontrar allí, inclusive los casos de Mumbeú, los mitos, las leyendas, todo lo que hay que ir a una leyenda. Ahí donde veo que pe potín. Cuando llegué ya desde hacer carapé, hoy hay primar, muy primita. Entonces, cure patada, vamos a decir, ya hacer carapé y cure patada. Bueno, entonces, si pasamos al otro, son dos partes más que le voy a mencionar. Es lo que se llama el folclore material. El folclore material es increíble. Entre ellos entran los alimentos tradicionales, la preparación de los alimentos, los famosos pojañaná que utilizamos para el tereré, para el mate. Y miren que son elementos materiales. ¿Y qué más entra allí? Lo que ustedes están buscando hoy acá, las artesanías. Andé no te conté que Japutú, y andé con África Piatá, y andé con el escobero de Maya. Como yo ya puedo hacer quizá, pensé que hago algo en una virgina, pero ahí te iba a hacer la asamblea, pero y cuál bien, pues ya puedo quizá. Anda ahí con Anga, y Maite, y esa es una tradición artesanal que nadie tuvo que ir, repito, a una escuela, a una universidad a estudiar cómo se hacen las escobas. Eso viene de la tradición, de la funcionalidad que hoy el Purú, hoy el Cotenengo. Y es una fuente de ingresos para mucha gente. Si miramos acá, por ejemplo, Itaguá y Eñandutí, y Pirayú también hace cipá. Nosotros miramos, por ejemplo, Cacupé, por ejemplo, y la gente dulce. Nos vamos un poco más allá, la cipá, Coronel Bogado, cipá, Yataití, Guairá, Aopo, y Guape Piribeí, Poncho de 60 listas, Carapeguape, Polví, San Miguel Misiones o el Saragüe. Entonces, son trabajos artesanales que la gente aprendió por tradición, de abuelos a padres, de padres a hijos, y repito, sin tener que haber ido a ninguna parte a estudiar. Eso no es que un artesano toma un libro y dice, acá está, ¿cómo se hace la cerámica? Está en el libro. Nada, ni dejamos de guape, dejamos de tarde, dejamos todo a time, en vez de que justa, mi ya fue acá, musina, a mi ya fue que le viste, o esa jagüe, o no me jagüe, no de haber leído, no de haber estudiado. Y bueno, y una última parte que se llama folclore social. El folclore social incluye algo como esto: las fiestas tradicionales, las fiestas patronales. Es la patronal de Oñandé, fue niña hindú.
patronales de Capiatá, Cerreo, Nandilla de Cobla, que tiene la Candelaria. Ambas ellas ambos en la vendajería de San Lorenzo. San Lorenzo con San Lorenzo, con Ñembupe, Alto, Quimbí, Itaquirí. A pesar de que por el catán de Chucuta tenía santo, tenía mangatura, eso era anime. Era cuando un burrete iba, o para vestir a veces a moa, un barrio azul, a pea más, a pea San Juan. San Juan es el santo más popular, probablemente, no solamente en Paraguay. En Paraguay, todo lo que es San Juan se dice en guaraní. Los juegos tradicionales, de esta pesajado y cambucillo chocá, baila de jerez, baila de tatapinar y de asá, pelota tatá, mía, que era país guaraní, un mi jiupui, que era país guaraní. Nosotros vamos a encontrar que el San Juan paraguayo es un San Juan auténtico, que tiene marca, que tiene nombre. La más numerosa y más tradicional que se ve aquí en San Juan. Espectacular. Total, lleno total. Es lo que estaba comentando el rector. La fiesta más grande de San Juan se hace acá. Y qué lindo. Yo le decía hace rato al rector que tan importante es eso que esta noche están haciendo. Que no es de ahora, es de siempre. Y tener a gente que valora, gente que respeta, gente que procura enaltecer. Porque hay gente que me ha hecho que haga mi cuña, ya vaya a la de Yucuta. Y yo vuelvo a insistir de esta noche, de acá de los jóvenes, van a salir gananciosos, los elegidos que van a ir a representar a este festival, en el Festival del Tacuanené. Y uno mira al Tacuanené y va a encontrar niños, va a encontrar jóvenes que cantan, que danzan, que en este caso dicen poesía, que cuentan casos de un y eso es algo extraordinario, que hoy en día en todo Paraguay nosotros vamos a encontrar a mucha gente joven. Yo le digo a ustedes, Dalma Ferreira, una cantante joven, no tiene 30 años, yo le puedo, para no ir lejos, porque que se volvió muy polémica, más allá de la polémica que pudo haber generado. Sin embargo, una paraguaya. Nosotros cuando vino un extranjero, la gente cierra loco y le paga lo que quiere. Acá a Yelena Alfonso, mucha gente le puso la cruz encima, pero yo creo que no se merece. Si nosotros nos apreciamos, nosotros tenemos que darnos nuestro lugar acá. No van a venir los extranjeros a decirnos nosotros que es lindo. Nosotros tenemos que promocionarnos. Y ese es el sentido, por ejemplo, de una persona como ella que canta 13 tuyutí, aunque la hayan prohibido. Y llegó tan fuertemente, más que haya llegado al resto del mundo, llegó acá a los paraguayos. Allí le tienen ustedes a Dani Mesa, tierra adentro, le tienen a Néstor López y los caminantes. Pongo solamente algunos ejemplos de gente que hoy siendo joven canta y vende la música paraguaya. Es una fuente de ingresos, son artistas. Tristemente recién estaba escuchando, ahora nomás venía una entrevista que le estaban haciendo a la hija de don Kemil Yambay. Don Kemil Yambay, un gran héroe paraguayo, hoy en día está pidiendo que la gente le compre una rifa para que con eso pueda seguir viviendo. Qué vergüenza. Yo sentí una profunda vergüenza. ¿Por qué a esa persona el Estado paraguayo no le recibió en un hospital o no le proveyó los médicos? Tanto hizo por el Paraguay, tanto hizo por la música paraguaya y yo creo que tendría que generar en todos una especie de extrañeza, un sentido de pesar que él en esas condiciones esté pidiendo dinero a cualquiera. Pasó un número de WhatsApp y uno le escribe y ellos envían los números de la rifa que se va a sortear el 30 de septiembre. Pero es una vergüenza. Y estamos hablando de una gloria del arte paraguayo. Nosotros acá en Capiatá tenemos, por ejemplo, a una pareja, probablemente los más importantes cómicos después de los compadres, que son Cariñito y Floripón. Lastimosamente falleció Floripón, hoy Cariñito continúa con uno de sus hijos. Es capiateño, toda peruano, de Andrés Uruguaña, mira te contenta de amor. Qué lindo sería que acá entre ustedes, yo sé que acá hay gente que trabaja en escuelas, en colegios, gente que está trabajando en empresas grandes. Qué lindo sería que cuando hagan un evento y ustedes decidan contratar artistas, busquen siempre darle lugar al artista capiateño. Porque si no, repito, nadie le va a llamar. Nosotros tenemos la misión de darle la propaganda. Acá han nacido muchos grandes hombres, muchas grandes mujeres. Hoy día, una de ellas, la profesora Aida Lara, es una comunicadora de muchos años. Ella se dio con su familia, los Lara Vareiro, una familia tradicional de Capiatá, se dieron una propiedad para que se convierta en el centro cultural de Capiatá.
Neina me tiene como página, o iba a pedir. Y así como eso, acá hay mucha gente que no sé, por algún motivo, no conoce, por ejemplo, un museo mitológico que tenemos acá. Por decir nomás, Ramón Elías. Va a ver que Catuimí, Yajá, Pepe, Tenatechajá, Yajá, allá no jefe de videos, allá Jupija, de Cuacamí, de Aveñan de Yaburecoa. Acá hay muchos productores, probablemente muchos de ustedes vienen de estos productores agrícolas que están acá cerquita. Toda una tradición folclórica para cultivar. Allí no hay un técnico que viene y me está diciendo, yo pesa. No, eso es porque su abuelo, porque su papá le contó, a coño te llevé pesa, a pesa a pesa a Los grandes productores de tomates acá en esta zona, allí lo que están produciendo la parte hortícola, pasando nomás acá en este territorio y allí pegados nosotros, lo que alguna vez, claro, respetando que hoy es un distrito, no tenemos que perder de vista que alguna vez fue un gran espacio de Capiatá. Y después se independiza y se convierte hoy en un distrito. Pero con eso lo que quiero significar para cerrar es que todas esas son actividades sociales, todo eso forma parte del folclore social, aquello que no se aprendió de los libros, aquello que no necesitó de una carrera universitaria. Y voy a terminar con esto, salvo del folclore, no se olviden, tiene que ser anónimo, tiene que ser funcional, tiene que ser tradicional, es espontáneo, son las características más importantes de lo que es el folclore. Y por el otro lado que hay folclore espiritual, folclore material y folclore social. Y para terminar, el médico Ana de Timba es el rector, a mí me han contado, ya fuiste rectora de ejecutiva, le voy a pedir que no digan más eso. Hay mucha gente que dice, se van a guaraní, están ellos para adelante. Entonces yo hace un buen tiempo entré en una campaña nacional donde voy yo le digo esto a la gente. Si lo que hablamos es yo parar de guaraní, entonces ¿qué hablamos del castellano? ¿Qué hablamos yo parar? Si alguien acá me dice, yo nunca dije, o si alguien hoy no dijo, o ayer no dijo, hace una semana no dijo, yo me voy directo acá a la luna y me quedo allí. Porque cualquiera de ustedes, esas criaturitas que están acá, en algún momento dijeron, venina, andate na, contale na, apena oía y pájaro, este juego, en mi llamo guaraní, el yu na, quere na, el yapón na, a castellano vendrá ya de espalda, éramos venir, o sea, ya le venir na, apenas guaraní, atrás va a esperar que yo para castellano. Anda, ya éramos na, ya es que, decirle que, llevarle que, contarle que, jamás bebé que, te amo guaraní, el yuque, el eje, el yapoque, jamás bebé castellano, vení, que andate, que yo para. Juntamos los dos y decimos que nada, decirle que nada a tu mamá, llevarle que nada si no encontrar, traerle que nada mañana, jamás bebé que nada, te amo guaraní, jamás bebé yo para. Si alguien acá nos dijo, Jonio no sabía yo no sabía aunque otros decían yo también. Y yo también digo lo. Habrá un pico castellano. ¿Cuándo hay castellano? De yo parar en castellano, a ver. Que nosotros inconscientemente tenemos un castellano que creemos que hablamos bien, pero que al final es un castellano mal hablado. Nosotros, acá entre ustedes, para ser común, es que la gente diga picó, pío. ¿Qué pío querés? A pío no guaraní. ¿Qué pío querés? Un alumno, yo le grabé, escuchamos luego después, se mató la risa yo con él. ¿Qué pío querés? Ni na vos, anda yo ni vos, con ese, vos. Y de allí vino lo otro, vopa le dijiste, vopa le llevaste. Es vos la palabra, y pa es la pregunta guaraní. O carupa, o erajapa, o erupa, pa es una pregunta. Apenas esa, yo para de castellano. Entonces, les invito a que, en todo caso, digamos, yo hablo castellano, yo hablo guaraní. Hablamos las dos lenguas. Y termino, repito, con una prueba que quiero hacer con ustedes. Con dos ejemplos yo les voy a mostrar que hablamos castellano y hablamos guaraní. Que a ustedes les falte palabras que ustedes no sepan cómo se dice vía laica. No sé por qué, porque yo tampoco no sé. Además, ya está vía laica, ya está. No, ahí va a venir un mundo de abuelos. Les pregunto, ¿cómo se dice en castellano el nombre, ya que estamos celebrando el Día del Folclore, cómo se dice en castellano el nombre de una famosa canción, que es Montburi Vive? Parece que ya está castellano que Montburi Vive. ¿Cómo vamos a decir? Desde lejos, ¿verdad? Todos dijeron desde lejos. Todo, ¿verdad? Estamos seguros que es desde lejos. Ahora les pregunto, uno por uno, ¿qué es Montburi? Lejos. ¿Y qué va a hacer Vive entonces? Desde.
Yo les dije que Monburí vive, y ustedes qué hicieron, ustedes no me dijeron, ni siquiera pensaron de decirme lejos de, ustedes me dijeron desde lejos. ¿Por qué? Porque así se dice en castellano, ¿verdad? Si no sabían castellano, ustedes me hubieran dicho lejos desde, vengo junto a vos. Y ustedes saben que eso es incorrecto, que tengo que decir en castellano, desde lejos, vengo junto a vos. Primer ejemplo, primera demostración, ustedes entienden guaraní y saben perfectamente como lo que decimos en guaraní se dice en castellano. Ahora al revés, ¿cómo se dice en guaraní yo camino? Sobre la marcha y en coro, Xiahuatá, ¿verdad? ¿Cómo se dice tú caminas? Yerehuatá. Y por último, ¿cómo se dice él o ella camina? Ahuatá. Dejo constancia que todos me respondieron sobre la marcha y nadie me dijo dejar asistencia, profesor, no tenés un diccionario, danos las 2 minutitos, vamos a reunirnos, vamos a traducir y después. ¿Saben qué? ¿A dónde está la cuestión? Yo le dije a ustedes, yo camino, tú caminas, él camina en castellano hasta la N de caminar, camin, es invariable, ¿qué hago? Le agrego al final, o, as, a. Es un guaraní que ustedes me tradujeron, porque ustedes saben que en el guaraní es así. Ustedes me dijeron a, guatá, re, guatá, o, guatá. En guaraní pusieron antes a, guatá, re, guatá, o, a, guatá. Lo que en castellano era camín, o, camín, as, camín, a. ¿Se dan cuenta? ¿Qué demuestra eso? Que ustedes hablan guaraní, que ustedes entienden guaraní. Porque si no hubieran entendido, ustedes me hubieran hecho una traducción más o menos así: guato, guata, guatamos, guataremos, guataramos. Con esto les demuestro que hablamos los 2 idiomas y que tienen que decir con mucho orgullo que hablamos guaraní. Ustedes forman parte de un gran Paraguay que es, en este caso, un gran victorioso en la historia, que tuvo 2 guerras increíbles, una de ellas de aniquilación, donde el Paraguay quedó diezmado, y la última, 60 años después, donde el Paraguay se recupera en población. Nosotros tenemos esta cultura. Lo que nosotros sabemos guaraní no lo saben extranjeros. Todos quieren saber. Hoy se enseña en la Argentina, se enseña en Brasil, se enseña en Estados Unidos, se enseña en España. En Francia hay un instituto, en Francia, que se dedica a promover la lengua guaraní. En Francia. El primer sitio que el guaraní tuvo en internet es obra de un alemán llamado Wolf Lustig, profesor de la Universidad de Mainz. Gracias a él, en 1995, por primera vez, el guaraní se instaló en internet. Así que para que se den cuenta, la fama del guaraní llegó mucho más allá de la frontera. Tenemos que sentirnos siempre orgullosos. 70% de Paraguay habla y entiende guaraní. Y algo importante que dijo el retórica acá, la gente que estudia medicina o que estudia derecho tiene que siempre recordar: 38,6% del Paraguay es monolingüe guaraní, o es guaraní, ¿verdad? Pobre de ese médico, estudiante de medicina que no sabe qué es un cambirúchere. Yo doy clase allí detrás nomás, y allí no pasa un día sin que una estudiante de enfermería obstetricia me diga: profesor, ¿qué es cambirúchere? Una señora vino y dijo que jamás una mamá paraguaya le va a decir: mi hijo tiene gastroenteritis. El día que una mamá paraguaya llega a gastroenteritis, viene el fin del mundo. Todos hablan de por gastroenteritis, vamos a cambio de. No hay hidrocefalia, acá hay ojeo. No hay ictericia, acá hay arurú. ¿Me entienden? No hay labios leporinos, hace trigoínos, cuando dicen bebó. Ese es el Paraguay donde vivimos, ese es el Paraguay donde ustedes van a trabajar. A no ser que ustedes decían ir a otro lugar del mundo, pero mientras vivan acá, un 70% del Paraguay les va a seguir hablando la lengua guaraní. Cuyos hablantes originales hoy están en proceso de desaparición. 1,7% del 100% que somos, 1,7% de indígenas están en un lento proceso de desaparición. Sin embargo, 70% del Paraguay, que ya no es indígena, sigue hablando guaraní. Muchas felicidades, Tapejaza Ponete, a Villete, por dejar a Delito, con este tipo de labores de manera. Ese popete para temporada, vengan de Guadalajara. Él es doctor en lengua guaraní, doctor en ciencia de la educación, es docente en varias universidades y por sobre todo agradezco plenamente, mi querido maestro, de estar con nosotros, de enseñarnos realmente, y en ese aspecto queremos una foto para compartir un poco con ustedes. ¡Vamos!
representante de Aire de mi Tierra, la profe Miriam Solís. Muy buenas noches, muy agradecido. Muchísimas gracias, aplausos y más aplausos. Pues ahora la vida que dando Olivera, pero bueno, Jorge Tereiro, y Mere Niveco Árabe. Y puedo decir también que yo soy una de las orgullosas egresadas del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Hasta la maestría tengo pendiente el doctorado realizarlo en breve nomás. Y por supuesto, con todo el orgullo de llevar conmigo esa lengua nativa. David Galeano Olivera, Agui.